Mi nuera se burló de que mi pensión no pagaba ni la comida del perro, sin saber que su vida de lujos dependía de mi firma. Nunca olvidaré el sonido de esa risa. Fue breve, seca, como el chasquido de una copa de cristal rompiéndose contra el suelo. Estábamos cenando, como todos los viernes, en esa mesa de mármol importado que yo había ayudado a elegir, pero que ahora parecía una frontera infranqueable entre mi hijo, su esposa y yo. Brenda, mi nuera, acariciaba al perro, un Golden Retriever hermoso que comía mejor que muchas familias en esta ciudad. «Ay, Elena», dijo, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta de tela. «No te ofendas, pero tu pensión de este mes es un chiste. De verdad, no alcanza ni para un costal de las croquetas premium de Duque. Mejor guárdatela para tus medicinas. No vaya a ser que nos tengas que pedir prestado después». El aire en el comedor se volvió pesado, denso. Yo tenía la cuchara de sopa a medio camino de la boca. No miré a Brenda, miré a Carlos, mi hijo, mi mijo, el hombre al que le había entregado mis ahorros, mi energía y, lo que es peor, mi nombre. Esperé que dijera algo. Esperé que golpeara la mesa, que defendiera a su madre, que le recordara a su esposa quién había pagado el enganche de esa casa. Pero Carlos solo se sirvió más vino. Evitó mi mirada y se concentró en cortar su filete. «Brenda solo bromea, mamá. No seas tan sensible», murmuró, sin levantar la vista. Ese silencio me dolió más que el insulto. Terminé mi sopa sintiendo cómo me ardía la cara, pero no por vergüenza, sino por una claridad repentina y fría. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No grité, no lloré. Simplemente entendí que mi sacrificio había sido inútil. A la mañana siguiente, muy temprano, me puse mi mejor traje sastre, ese que usaba cuando todavía tenía mi despacho contable. No dije a dónde iba. Horas más tarde, cuando regresé, el teléfono de la casa comenzó a sonar. Era el licenciado Monroy, el gerente del banco. Carlos contestó en altavoz, con esa arrogancia de quien se cree dueño del mundo. «¿Sí? ¿Qué pasa ahora, Monroy?» «Señor Carlos, le llamo para informarle que sus tarjetas de crédito han sido declinadas y la línea de crédito para su negocio ha sido congelada», dijo la voz metálica del gerente. «Su aval ha retirado todas las garantías». Brenda soltó el tenedor. Carlos se puso pálido. Y yo me serví un poco de agua, con la mano más firme que había tenido en años. Esa noche, después de la humillación de la cena, no pude dormir. Me encerré en mi habitación, ese pequeño anexo en el patio trasero que Carlos había acondicionado para mí cuando vendí mi casa grande para darles la entrada de esta mansión en Las Lomas. Brenda siempre se quejaba de que yo ocupaba espacio. Decía que ese cuarto debería ser un gimnasio o una sala de juegos para el niño que aún no tenían. Lo que mi nuera ignoraba, porque mi hijo se había encargado muy bien de ocultárselo, era que sin mi presencia en esa propiedad, el banco ya los habría desalojado hacía 3 años. Me senté en el borde de mi cama individual, con las manos temblando de rabia contenida. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué mi vieja caja fuerte portátil, esa de metal gris que había sobrevivido a 3 mudanzas y a la muerte de mi esposo, Roberto. Al abrirla, el olor a papel antiguo me golpeó. Allí no había joyas, ni fajos de billetes escondidos. Había algo mucho más valioso, mi historial crediticio. Saqué la carpeta azul, la abrí y acaricié las hojas con la yema de los dedos. Allí estaba, la escritura de la casa, titular Carlos Méndez, avalista solidario y pagador principal en caso de mora, Elena Valdés. Debajo, el contrato de arrendamiento de la camioneta de lujo de Brenda. Garante, Elena Valdés. Incluso el préstamo para la remodelación de la cocina de granito, donde ella acababa de burlarse de mí. Responsable legal, Elena Valdés. Carlos estaba en el buró de crédito desde los 28 años por sus malas decisiones y sus negocios revolucionarios que siempre fracasaban. Yo, con mi pensión de contadora y mi conducta intachable de décadas,
era la única razón por la que el sistema financiero le seguía abriendo las puertas. Yo era su escudo invisible, y esa noche, mientras escuchaba sus risas viendo la televisión en la sala principal, entendí mi error. No los estaba ayudando. Estaba financiando una mentira. Estaba comprando el amor de mi hijo con mi firma, y a cambio solo recibía desprecio y sobras. La pensión no paga ni la comida del perro, repetí en voz baja, sintiendo cómo la frase se clavaba en mi orgullo. Miré la foto de Roberto en la pared. Él siempre me decía: Elena, el dinero prestado a la familia no es ayuda, es veneno si no hay respeto. Tenía razón, viejo, tenía tanta razón. Cerré la carpeta de golpe. El sonido seco resonó en la habitación como un veredicto. Ya no iba a ser la avalista silenciosa. Mañana, el mundo de fantasía de Carlos y Brenda se iba a enfrentar a la realidad de los números rojos. A la mañana siguiente, me levanté antes que nadie. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador inteligente y los ronquidos lejanos de Duque, el perro. Tenía la costumbre, una mala costumbre de madre, de entrar al despacho de Carlos para recoger las tazas de café vacías y abrir las cortinas. Él le llamaba su oficina de CEO, pero para mí, con mis 40 años de experiencia contable, aquello era un monumento al caos. Papeles arrugados, facturas sin abrir y revistas de autos deportivos tiradas por el suelo. Iba a salir cuando algo en el escritorio llamó mi atención. Debajo de una caja de puros, esos que Brenda le regalaba para celebrar sus éxitos, asomaba la esquina de un sobre amarillo con el logotipo del banco. Tenía un post-it rojo pegado que decía: urgente, firmar hoy. Mi instinto profesional se activó antes que mi corazón. Dejé el trapo de sacudir sobre la silla y tomé el sobre. Mis manos, manchadas por la edad pero firmes por la disciplina, sacaron el documento. Era una solicitud de crédito pyme de alto riesgo. Mis ojos recorrieron las cifras rápidamente. Monto solicitado, 200,000 pesos. Destino, capital de trabajo. Pero lo que me heló la sangre no fue la cantidad, ni la mentira obvia sobre el destino del dinero. Yo sabía que sus proveedores ya no le fiaban ni un tornillo. Lo que me hizo sentir un hueco en el estómago fue la página 3. En el recuadro de Avalista Solidario con Bienes Raíces, mis datos ya estaban escritos a máquina. Nombre: Elena Valdés. RFC: Vale 6225. Propiedad en garantía. Terreno en Valle de Bravo. Ese terreno era lo único que me quedaba. Mi plan de retiro real. Mi seguro de vida por si algún día enfermaba de gravedad. Carlos lo sabía. Se lo había dicho 1000 veces. Ese terreno no se toca, hijo. Es mi vejez. Y ahí estaba, impreso en un papel frío, ofrecido al banco como si fuera suyo. El espacio para la firma estaba marcado con una X en lápiz, como indicándome dónde debía poner mi nombre sin leer. No me lo iba a pedir, susurré, sintiendo cómo las lágrimas de la noche anterior se convertían en piedra pómez en mi garganta. Me lo iba a exigir, o peor, iba a falsificar mi firma si yo me negaba. Recordé la cena, la risa de Brenda, el silencio de él. Mientras ella se burlaba de mis centavos, él planeaba quitarme mis millones. No era solo ingratitud, era un robo silencioso, ejecutado por la persona a la que yo había enseñado a caminar. Dejé el documento exactamente donde estaba. No lo rompí, no lo quemé. Necesitaba que él creyera que todo seguía igual hasta el mediodía. Salí del despacho y cerré la puerta con suavidad. Ese clic de la cerradura sonó definitivo. Ya no era su madre limpiando su desorden. Ahora era una auditora cerrando un caso fraudulento. No salí de la casa con el delantal puesto ni con los ojos rojos de tanto llorar. No, eso se lo dejo a las telenovelas. Fui a mi armario y saqué el traje sastre gris Oxford, que no me ponía desde mi última auditoría, hace 5 años. Me maquillé con cuidado, cubriendo las ojeras que la decepción me había pintado, y me puse un poco de perfume, el mismo que usaba cuando dirigía juntas de consejo. Pedí un taxi por la aplicación.
No iba a pedirle a Carlos que me llevara a firmar su propia sentencia. Cuando entré a la sucursal bancaria, el aire acondicionado me golpeó el rostro, frío y aséptico. El olor a dinero y papel nuevo siempre me había gustado, pero hoy me revolvía el estómago. El licenciado Monroy me recibió en su oficina de cristal con una sonrisa de oreja a oreja. Se levantó, se abotonó el saco y me extendió la mano. «Doña Elena, qué gusto. Carlos me avisó que vendría. Ya tengo los papeles del crédito PYME listos. Solo falta su visto bueno en la garantía hipotecaria del terreno». Dijo la palabra terreno como si fuera un dulce. Me senté despacio, coloqué mi bolsa en el suelo y lo miré a los ojos sin parpadear. «Guarde esa carpeta, licenciado. No vengo a firmar nada». La sonrisa de Monroy se congeló. «¿Cómo dice?» «Pero Carlos dijo que era urgente para la liquidez de la empresa». Saqué mi propio folder. No era amarillo como el del banco, era negro, de piel. «Lo que es urgente, Monroy, es mi dignidad». Deslicé sobre el escritorio un documento redactado por mí misma esa mañana. «Esta es una carta notariada de revocación de fianza. A partir de este segundo, me retiro como avalista de la tarjeta Platinum de mi nuera, del crédito automotriz de la camioneta y de la línea de crédito rotativa de la empresa de mi hijo». Monroy palideció. Empezó a tartamudear, buscando palabras en su computadora. «Pero, doña Elena, si usted hace esto, el sistema va a exigir garantías reales que mi hijo no tiene». Lo interrumpí con voz firme. «Lo sé. Soy contadora, Monroy. Sé exactamente lo que va a pasar. Sus tarjetas se bloquearán en... ¿Cuánto? ¿2 horas? Tal vez menos», susurró él secándose el sudor de la frente. «El algoritmo detectará la falta de respaldo inmediato. Doña Elena, esto va a colapsar las finanzas de Carlos. ¿Está segura?» Me levanté. Sentí una punzada de dolor en el pecho, ese instinto materno que gritaba «¡Protégelo!». Pero luego recordé la risa de Brenda. Recordé el documento escondido bajo la caja de puros. Recordé que querían quitarme mi vejez para pagar sus caprichos. «Estoy más segura que nunca, licenciado. Si mi pensión no paga ni la comida del perro, entonces mi firma tampoco debería pagar sus lujos. Que el sistema haga lo que tenga que hacer». Salí de la oficina sin mirar atrás. Mis tacones resonaban en el mármol del banco como martillazos de un juez dictando sentencia. Lo más difícil ya estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar la explosión. Regresé a casa justo a tiempo para el almuerzo. Carlos y Brenda ya estaban sentados. Ella hablaba animadamente sobre un viaje de desintoxicación digital a Tulum para el próximo mes, mientras revisaba hoteles de 5 estrellas en su tablet. Carlos asentía, distraído, calculando mentalmente de dónde sacaría el dinero, confiado en que yo ya habría firmado el documento que dejó en su escritorio. Me senté en mi lugar habitual. Nadie me preguntó dónde había estado. Para ellos, yo era un mueble que a veces salía a caminar. Serví mi comida en silencio. Miré el reloj de la cocina. La 1:15 de la tarde. Monroy me había dicho menos de 2 horas. El tiempo se había cumplido. Justo cuando Brenda estaba diciendo: «Amor, necesitamos reservar la suite con piscina privada hoy mismo». El teléfono de Carlos vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó con el nombre Banco Lick Monroy. Carlos sonrió triunfante. «Es Monroy. Seguro ya aprobaron la ampliación del crédito». Me lanzó una mirada rápida, asumiendo que mi silencio significaba sumisión, que yo había firmado y enviado el papel sin hacer ruido. Deslizó el dedo para contestar, y como siempre hacía para presumir de sus negocios importantes, puso el altavoz. «Licenciado, qué rapidez», dijo Carlos, mordiendo un pedazo de pan. «¿Ya me tienes buenas noticias para la transferencia a Tulum?». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, un silencio que erizó la piel de mis brazos. «Señor Carlos», la voz de Monroy sonaba tensa, profesional, sin pizca de amabilidad. «Le llamo para notificarle una situación crítica.
Hace 40 minutos, el sistema central bloqueó todas sus tarjetas corporativas y la cuenta mancomunada con su esposa. Brenda soltó la tablet sobre la mesa. El ruido seco nos hizo saltar a todos, menos a mí. ¿Qué? Carlos dejó de masticar. ¿De qué estás hablando, Monroy? Debe ser un error del sistema. Tengo crédito preaprobado. No es un error, señor. Su avalista principal, la señora Elena Valdés, se presentó en sucursal esta mañana a las 9. Sentí la mirada de Brenda clavarse en mí como un cuchillo, pero no levanté la vista de mi plato. Seguí cortando mi carne, despacio, metódicamente. La voz de Monroy continuó implacable. Ella revocó formalmente la fianza solidaria sobre su hipoteca, los leasing de los 2 vehículos y la línea de crédito revolvente de su empresa. Sin el respaldo de sus propiedades y su historial, el banco ha ejecutado la cláusula de vencimiento anticipado. Señor, tiene 48 horas para cubrir el saldo total de las tarjetas o iniciaremos el embargo precautorio. El teléfono seguía en la mesa, como una granada que acababa de detonar. Carlos se puso de un color gris ceniza. Abrió la boca para gritar, para negar, pero no salió ningún sonido. Brenda, con los ojos desorbitados, miró el teléfono y luego a mí. Su cerebro de influencer intentaba procesar una ecuación que no entendía. ¿Cómo era posible que la viejita de la pensión miserable tuviera el poder de apagar su vida de lujos con una sola visita al banco? Levanté la vista y por primera vez en años los miré sin miedo. La sopa se está enfriando, dije, con una calma que heló la habitación. El silencio que siguió a la llamada de Monroy fue ensordecedor. Carlos miraba el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Brenda, con la mano temblando sobre su copa de vino, rompió la quietud con una voz aguda, casi histérica. ¿Qué significa esto, Carlos?, preguntó, girándose hacia él. ¿Cómo que tu mamá bloqueó mis tarjetas? ¿Qué tiene que ver su pensión con tu empresa? Tú eres el dueño. Tú eres el que trae el dinero a esta casa. Carlos golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos. Su rostro estaba rojo de ira, pero no miraba a su esposa. Me miraba a mí. ¿Qué hiciste, mamá?, gritó levantándose de la silla. Acabas de arruinarme. Tengo proveedores esperando pagos mañana. Si se enteran de que perdí el aval, me van a cancelar los contratos. Me has traicionado. Yo seguí sentada. No me moví. No me encogí. No te traicioné, hijo, dije con voz suave, pero firme. Te solté. Es diferente. Es lo mismo, rugió él, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Sin tu firma, el banco me va a comer vivo. ¿En qué estabas pensando? Brenda se levantó también, confundida. Esperen, no entiendo nada. Carlos, explícame. ¿Por qué necesitas la firma de tu mamá? Ella solo vive aquí porque tú eres bueno y la cuidas, ¿verdad? Eso me dijiste. Me dijiste que la casa era tuya, que el negocio era sólido. Carlos se quedó callado. Se pasó las manos por el cabello, desesperado. No podía mirar a su mujer a los ojos. Fue entonces cuando saqué la carpeta de piel negra que había traído del banco y la deslicé suavemente por la superficie de mármol hasta que quedó frente a Brenda. «Ábrela, hija», le dije. Brenda me miró con desconfianza, pero la abrió. Sus ojos recorrieron los papeles. «¿Qué es esto?», susurró, leyendo. «Préstamo hipotecario. Titular: Carlos Méndez. Avalista y propietaria real del inmueble, Elena Valdés». Pasó la página. «Arrendamiento automotriz. Fiador solidario, Elena Valdés». Pasó otra. «Crédito personal para pago de deudas de juego. Garante, Elena Valdés». Brenda dejó caer la carpeta. Se llevó una mano a la boca, horrorizada. «Carlos», dijo, con la voz rota, «¿la casa no es tuya? ¿El coche? ¿Tampoco?» «Claro que es mío», se defendió él, patético. «Solo usé su nombre para conseguir mejores tasas. Es una estrategia fiscal». «No es estrategia, Carlos», intervine yo, cortando su mentira de raíz. «Es supervivencia.
Llevo 10 años pagando los intereses que tú no cubres con mi pensión miserable, esa que tanto les da risa. Brenda se dejó caer en la silla como si le hubieran cortado las cuerdas. Miró las croquetas premium del perro en el rincón. Luego me miró a mí. La comida del perro, murmuró, recordando su insulto. Tú pagaste eso también. Y la luz y el internet de alta velocidad que usas para tus historias y el viaje a Cancún del año pasado. Añadí sin rencor, solo enumerando hechos. Todo salió de mi cuenta de ahorros, Brenda, de la venta de mi casa anterior, de mi trabajo de toda la vida. Carlos intentó acercarse a ella. Mi amor, escucha, es solo un bache. No me toques, gritó Brenda retrocediendo. Por primera vez, su ira no iba dirigida a mí. Iba dirigida al hombre que le había construido un castillo en el aire. En ese momento, la dinámica de poder en la casa cambió para siempre. La viuda pobre había desaparecido. Ahora, en la mesa, solo había una mujer solvente y 2 niños asustados jugando a ser ricos. Carlos intentó una última jugada desesperada. Se acercó a Brenda, tratando de tomarle las manos, usando ese encanto de vendedor que tantas veces le había funcionado con nosotras. Brenda, escúchame, suplicó con la voz temblorosa. Mamá está exagerando. Esos papeles son viejos, el negocio va a despegar, solo necesito ese último préstamo para... ¿Para qué?, lo interrumpió ella, apartándose bruscamente. ¿Para pagar las deudas de juego que vi en el estado de cuenta? ¿Para tapar el agujero de la tarjeta que yo usé pensando que teníamos fondos ilimitados? Brenda se giró hacia mí. Sus ojos ya no tenían esa arrogancia de la noche anterior. Ahora tenían miedo, miedo real. Elena, dijo mi nombre sin el tono burlón, casi con respeto. ¿Es cierto que ibas a firmar por 200,000 pesos más hoy? Asentí despacio. Él dejó la solicitud en mi escritorio esta mañana. Ya estaba llena. Solo faltaba mi firma. Iba a hipotecar lo único que me queda, mi terreno en Valle de Bravo. Si yo firmaba eso y él no pagaba, señalé a Carlos, yo me quedaba en la calle a mis 62 años. Brenda miró a su esposo como si fuera un desconocido. ¿Ibas a dejar a tu madre en la calle para que yo siguiera comprando ropa de marca?, preguntó, atando cabos. ¿Me hiciste creer que éramos ricos a costa de la seguridad de ella? Carlos bufó, acorralado. Lo hice por ti, Brenda. Tú querías la vida de lujo. Tú querías la camioneta, el perro de raza, los viajes. Yo solo trataba de dártelo. Pero no era tuyo, gritó ella. Y entonces hizo algo que no esperé. Brenda se sentó en la silla frente a mí. Tomó la carpeta negra y la cerró con cuidado, como protegiendo su contenido. Luego me miró a los ojos. Me hiciste burlarme de ella, susurró Brenda, con la voz quebrada por la vergüenza. Ayer, cuando me reí de su pensión, tú sabías que ese dinero era lo que pagaba mis tarjetas. Y no dijiste nada, me dejaste humillar a la única persona que nos estaba sosteniendo. Eso es cruel, Carlos. El silencio volvió a la cocina, pero esta vez era diferente. Ya no éramos Carlos y Brenda contra la vieja. Ahora la línea se había movido. Brenda se quitó el anillo de diamantes, que ahora sabía que probablemente también se debía, y lo dejó sobre la mesa. No voy a ser cómplice de esto, dijo ella firme. Elena, si retiraste la firma, hiciste bien. No voy a dejar que hundas a tu madre para mantener mi fantasía. Carlos nos miró a las dos, atónito. Su esposa y su madre, las 2 mujeres que él creía tener bajo control, acababan de formar un muro impenetrable. ¿Se van a poner en mi contra?, preguntó incrédulo. Soy tu hijo, soy tu esposo. Eres un mentiroso, Carlos, dije yo, poniéndome de pie. Y hoy las mentiras se acabaron. Tienes 48 horas para arreglar esto con el banco o enfrentar las consecuencias. Pero mi firma no la vuelves a ver nunca. Brenda se levantó también. Y yo me voy a casa de mis padres, anunció. No voy a vivir en una casa que no podemos pagar, comiendo comida que le robamos a tu madre.
Cuando arregles tu vida, me llamas. Carlos se derrumbó, no metafóricamente, sino físicamente. Se dejó caer de rodillas sobre el piso de la cocina, llorando como cuando tenía 6 años, y se raspaba las rodillas jugando fútbol. «Mamá, por favor», sollozó, agarrándose a mis piernas. «No me hagas esto. Si no pago en 48 horas, van a embargar la cuenta de la empresa. Voy a perder los contratos. Voy a perder la casa. Solo firma una vez más. Te juro, por la memoria de papá, que esta es la última vez. Solo necesito ganar tiempo». Sentí su desesperación. Sentí sus lágrimas mojando mi pantalón. Mi corazón de madre se estrujó. Hubiera sido tan fácil sacar la pluma de mi bolsa, firmar ese papel y acabar con su angustia. Hubiera sido tan fácil volver a ser su heroína, su salvadora, la mamá que arregla todo. Miré a Brenda. Ella estaba de pie junto a la puerta, con su maleta de mano ya preparada. No decía nada, pero sus ojos me pedían que no cediera. Ella había entendido lo que Carlos no, que el dinero fácil era lo que nos había traído a este infierno. Respiré hondo. Cerré los ojos un segundo y recordé a Roberto. Recordé cuánto trabajamos para tener una vida digna, honesta, y entendí que si firmaba, no estaría salvando a mi hijo. Lo estaría condenando a ser un niño eterno, un parásito incapaz de asumir sus errores. Me solté de su agarre con suavidad, pero con firmeza. «No, Carlos», dije, y mi voz sonó más vieja, más cansada, pero inquebrantable. «No voy a firmar, ni hoy ni nunca más». Carlos levantó la vista, con los ojos rojos, sin poder creerlo. «¿Por qué?», gimió. «Soy tu hijo». «Precisamente por eso», respondí, agachándome para mirarlo a los ojos. «Porque te amo. No voy a financiar tu destrucción. He pasado los últimos 10 años tapando tus agujeros, pagando tus caprichos, dejando que humilles mi esfuerzo para que te sientas un gran empresario. Y mira dónde estamos». Me levanté y caminé hacia mi habitación en el anexo. «Voy a recoger mis cosas», anuncié sin mirar atrás. «Esta casa, Carlos, ya no es mi hogar, es tu responsabilidad. Y es hora de que aprendas lo que cuesta mantenerla». Escuché a Carlos gritar a mis espaldas, insultar, golpear la pared. Pero no me detuve. Entré a mi cuarto y saqué mi maleta vieja. No necesitaba mucho. Mi ropa, mis libros de contabilidad, la foto de Roberto y mi dignidad. Eso era todo lo que tenía y era todo lo que necesitaba. Mientras doblaba mis blusas, sentí una paz extraña. No era felicidad, era alivio. El alivio de soltar una carga que nunca debió ser mía. Había perdido mi casa, sí, pero había recuperado mi vida. Media hora después, el sonido de las ruedas de mi maleta resonaba en el piso de mármol del recibidor. Ese trac, trac, trac era el único ruido en la casa. Carlos se había encerrado en su despacho, probablemente buscando a quién culpar o a quién llamar para pedir otro préstamo imposible. No tuvo el valor de salir a despedirse. Pedí un Uber desde mi celular. La notificación decía: «Tu conductor, José, llega en 3 minutos». Me paré junto a la puerta principal, esa puerta enorme de madera tallada que yo había pagado con el bono de mi jubilación hace 5 años. La miré por última vez. Era hermosa, sí, pero pesada. Demasiado pesada para sostenerla sola. «Elena». La voz venía de la escalera. Era Brenda. Ya no llevaba su ropa de gimnasio de marca. Tenía puestas unas jeans simples y una camiseta blanca. Sus ojos estaban hinchados. Bajó los escalones despacio, como si le pesaran los pies. Se detuvo frente a mí. No sabía qué hacer con las manos. «¿De verdad te vas?», preguntó, casi en un susurro. «No tengo opción, hija. Si me quedo, terminaré cediendo. Y si cedo, nos hundimos los 3. Brenda asintió, tragando saliva. Miró mi maleta pequeña. «Siento mucho lo de la cena, lo del perro». Se le quebró la voz. «No sabía, de verdad, no sabía que tú pagabas todo. Carlos me dijo que eras tacaña, que guardabas millones y no nos ayudabas». Sonreí con tristeza. «El dinero no cambia a las personas, Brenda.
solo las revela. Carlos no es malo, pero es débil. ¿Y yo? Yo fui débil al permitirle creer que el dinero crece en los árboles. El claxon del Uber sonó afuera, 2 toques cortos. Abrí la puerta. El aire de la tarde entró, fresco, limpio. Olía a lluvia y a libertad. Brenda dio un paso adelante, como queriendo abrazarme, pero se detuvo. La distancia entre nosotras todavía era grande, pero ya no era de odio, era de vergüenza. ¿Qué voy a hacer?, preguntó ella con pánico en los ojos. Se van a llevar el coche, la casa, probablemente también. La miré con la severidad de una contadora y la ternura de una abuela. Vas a hacer lo que yo debí enseñarle a mi hijo hace 20 años, trabajar, ahorrar y vivir con lo que tienes. Me acomodé el bolso en el hombro. Y recuerda algo, Brenda, la matemática es fría, pero justa. No perdona el orgullo. Si quieres salvar tu matrimonio, deja de vivir para la foto y empieza a vivir para la realidad. Salí. El conductor me ayudó a subir la maleta. Mientras el auto se alejaba, no miré atrás. No vi si Carlos salió a la ventana. No vi si Brenda cerró la puerta. Solo vi el camino por delante. Un camino que, por primera vez en años, era mío y de nadie más. Han pasado 3 meses desde que cerré aquella puerta de caoba. Ahora vivo en un departamento pequeño, en la colonia Narvarte. No tiene pisos de mármol ni candelabros de cristal, pero tiene algo que esa mansión nunca tuvo: luz de sol directa en la ventana y un silencio que no pesa. Aquí, mi pensión me alcanza para todo. Pago mi renta, mi comida, mis medicinas y de vez en cuando un buen vino tinto que disfruto sin que nadie me cuente las copas. Ayer por la tarde sonó el interfón. Bajé a abrir y me encontré a Carlos. Casi no lo reconozco. No traía sus trajes italianos ni el reloj vistoso. Llevaba unos jeans gastados y una camisa remangada. Se veía más delgado, más cansado, pero por primera vez en años se veía real. «Hola, mamá», dijo sin atreverse a mirarme a los ojos. Traía una bolsa de pan dulce de la panadería de la esquina. Una ofrenda de paz. Lo invité a subir. Le serví café de olla en mis tazas viejas, las que sí son mías. Se sentó en mi pequeño sofá y suspiró. El banco se quedó con la casa la semana pasada, confesó, mirando el vapor de su taza. Se llevaron la camioneta de Brenda también. Asentí. No dije, te lo dije, no hacía falta. ¿Y Brenda?, pregunté. Está viviendo con sus papás por ahora, pero... Carlos hizo una pausa y sonrió levemente. Está vendiendo ropa por internet y yo conseguí trabajo en una constructora, de supervisor de obra. No es de CEO, pero es un sueldo seguro. Me contó que Duque, el perro de las croquetas premium, ahora vivía con una familia en el campo porque no podían mantenerlo. Fue un golpe al ego, pero necesario. «Mamá», dijo de pronto, levantando la vista. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», me sorprendió. Esperaba reproches, no gratitud. «¿Gracias por qué?» «Por no firmar», dijo con la voz rota. «Si hubieras firmado, ahora no tendríamos casa ninguno de los dos. Tú estarías en la calle por mi culpa. Al menos ahora sé que tú estás bien. Y yo estoy aprendiendo a ser un hombre, no un niño con tarjeta de crédito». Le tomé la mano. Sus manos estaban ásperas, trabajadas, manos de verdad. «Nunca es tarde para empezar, hijo. La verdadera vergüenza no es caerse, es vivir de rodillas pidiendo prestado para aparentar estar de pie». Se fue al anochecer. Lo vi caminar hacia la parada del Metrobús. No tenía coche, pero caminaba con la cabeza en alto. Cerré la ventana y me senté en mi sillón favorito. Miré mi pequeño departamento. No sobraba nada, pero tampoco faltaba nada. Brenda tenía razón en algo aquella noche. Mi pensión no pagaba lujos, pero pagaba algo mucho más caro: mi libertad. Y esa noche, mientras tomaba el último sorbo de café, supe que era la mujer más rica del mundo, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten.
Si esta historia tocó alguna fibra en ti, si alguna vez sentiste que dabas demasiado y recibías muy poco, o si crees que el amor propio es la primera lección que debemos enseñar a nuestros hijos, entonces esta comunidad es para ti. Por favor, suscríbete al canal, dale like y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Elena hizo bien en dejar a su hijo enfrentar las consecuencias? Te leo abajo. Nos vemos en la próxima historia de vida.